Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis. Les saluda Jorge Jacobs y ahora ya estamos en nuestro segmento de El Patio de Atrás con Renny Bake. Así que le damos la bienvenida a Renny. ¿Qué tal, Renny? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Saludos a todos nuestros queridos oyentes y también a aquellos que nos ven en nuestras redes sociales. Por supuesto, después de Semana Santa, te llevamos 15 días de que no hay patio de atrás y hoy tenemos un montón de temas de las cuales platicar. Por supuesto, habíamos anunciado la Gran Norteamérica y la tregua en el Estrecho de Hormuz, cómo la geopolítica nos afecta al bolsillo y, por supuesto, la gran pregunta: ¿bajará el precio de la gasolina? Que muchos nos hacemos estos días. Hay que recordarle a nuestros oyentes, por supuesto, a nuestros oyentes que si quieren enterarse del tema previo al programa nos pueden seguir en @RennyMariane, @JJLiber y @Libertópolis cuando anunciamos previamente que vamos a estar platicando el día miércoles. Sin más, Jorge, ¿te acuerdas de cuál era la caricatura de hace 2 semanas que ahora tenemos en pantalla? Que era básicamente: tenemos a Nicolás Maduro presentado a la Corte Federal de Nueva York y ya le dijeron que no puede compartir la información con los otros acusados que no están detenidos. Eso se supo el día de ayer. Y por supuesto que Donald Trump estaba diciendo: les doy 5 días para que abran Hormuz o si no. Pues después dijo: ¿saben qué? Les doy hasta el 6 de abril. ¿Por qué le dio hasta el 6 de abril? Porque creo que alguien le recordó a Donald Trump que era Semana Santa para la Iglesia Católica y el vicepresidente, que es católico, y muy probablemente Marco Rubio, le había dicho: mire, yo creo que no es una buena idea comenzar a atacar un país en medio de la Semana Santa porque no es lo conveniente ante los católicos y los cristianos en general que están guardando esa semana. Así que dijo: ¿saben qué? Les doy hasta el 6 de abril, hasta el 7 de abril, y si no, van a ver lo que sucede. Realmente, originalmente era hasta el 6, pero después lo cambió al martes. No sé por qué, o si de repente su semana era de 8 días, pero... No sabemos, pero bueno, eso era la caricatura de hace 2 semanas. Y hoy, ¿cuál es la caricatura que hemos puesto el día de ayer en nuestras redes sociales, Jorge? Pues eso está con precisamente la tregua anunciada, la tregua por 2 semanas anunciada, y que la parte principal de la tregua tiene que ver con que se hace la apertura del estrecho de Hormuz para que puedan circular todos los barcos con petróleo. Y adicionalmente la otra parte tiene que ver con que aquí en Guatemala discutiendo el tema de los subsidios a los combustibles, que por cierto ayer lo estaban discutiendo en el Congreso. Algo atrasaditos, que es lo que decimos. Miren, o sea, ya están anunciando que el estrecho de Hormuz se va a abrir, está bajando el precio de los combustibles y en el Congreso y el gobierno, el Ejecutivo estaban proponiendo bajar un subsidio a los combustibles. Uno así como que vas algo tarde, ¿verdad? Pero bueno, que se podría hacer un poco como los conceptos y los tiempos, como que se comió el tiempo la propuesta que tenía el gobierno. La mala propuesta que tenía el gobierno, hay que hacer la salvedad porque es absurdo los subsidios. Entonces, mientras tanto, Jorge, antes de entrar a escuchar o ver el video que hemos preparado exclusivamente del resumen de lo que sucede en el Estrecho de Hormuz y de la tregua, ¿en qué redes sociales nos pueden seguir, Jorge? Bueno, en la transmisión en vivo la tenemos en Facebook, en X, en YouTube y en Twitch. Y adicionalmente pues pueden ver nuestras otras cosas que compartimos en las demás redes, siempre buscándonos como Libertópolis. Pues sin más, vamos a entrar a ver el video que hemos preparado exclusivamente para nuestros oyentes o nuestros televidentes, porque ahora nos pueden ver. Recuerden que en YouTube nos pueden ver en directo, o si no, buscarnos en la grabación que subimos para el efecto. Buscan El Patio de Atrás Libertópolis y van a encontrar la grabación del programa con las imágenes que hemos trabajado exclusivamente para todos nuestros oyentes y televidentes. Sin más, vamos a entrar por favor con el video, cabina. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Después de 40 días que han tenido a la economía mundial en vilo, se ha declarado una tregua en el Estrecho de Hormuz. Parece que las armas han callado, al menos de momento. Pero claro, la calma es frágil, muy frágil. Y la pregunta que todo el mundo se hace es la misma. ¿Estamos viendo el comienzo de una paz real o es solo una simple pausa antes de que todo vuelva a estallar?
El anuncio de un alto el fuego de 2 semanas, desde luego, supuso un respiro para todo el planeta. Pero que nadie se engañe, la tensión sigue ahí, se puede cortar con un cuchillo. Es una calma muy, muy tensa, donde el más mínimo error podría hacer que todo saltara por los aires de nuevo. Fíjense en la reacción de los mercados, porque fue inmediata. O sea, fue a anunciarse la tregua y ¡boom!, el precio del petróleo se desplomó. Cayó por debajo de los $95 el barril. Un alivio brutal para la economía global, que ya se temía lo peor. Claro que, por un lado, tenemos el alivio económico, pero por el otro, la retórica de Teherán choca de frente con todo esto. Su mensaje no puede ser más claro, ¿verdad? Nos dicen, ojo, que nuestras manos siguen en el gatillo. O sea que para ellos esto no va de paz, es una pausa táctica, un respiro y poco más. Entonces, ¿qué es exactamente esta tregua? Pues a ver, es un acuerdo temporal de 14 días, un cese de hostilidades que en el fondo es un puente muy delicado hacia unas negociaciones de altísimo riesgo en Islamabad. Allí es donde se va a jugar de verdad el futuro de la región. Para entender bien lo que hay sobre la mesa en esas negociaciones, es fundamental que echemos la vista atrás. Hay que rebobinar 40 días para ver el camino que nos ha traído hasta este punto. Todo se aceleró de una forma vertiginosa. Empezó con la decisión de Irán de cerrar el cuello de botella del petróleo más importante del mundo. Y claro, esa medida puso en jaque a toda la economía mundial de la noche a la mañana. El impacto fue increíble, de verdad. De repente, una quinta parte, un 20% de todo el petróleo del mundo, quedó bloqueada. Imaginen la onda expansiva que eso provocó en todos los continentes. Y no hablamos solo de números, ¿eh? Esto tuvo consecuencias muy reales. Más de 400 petroleros atrapados en el mar, las primas de los seguros por las nubes y los costes de transporte multiplicándose. Un auténtico caos logístico y económico a escala global. La respuesta internacional no se hizo esperar y fue contundente. Una operación militar, Furia épica, que no buscaba solo responder al ataque, sino directamente desmantelar por completo la capacidad de defensa iraní. Desde el punto de vista de Washington, la operación fue un éxito absoluto. Su mensaje fue que el ejército iraní había quedado, y cito textualmente, incapacitado para el combate durante años. Lo consideraron una victoria militar total. Y mientras los ataques se sucedían, las palabras, la retórica, escalaban a un nivel que de verdad daba miedo. Estábamos al borde del abismo. El presidente Trump fue lanzando una serie de ultimátums cada vez más duros, casi apocalípticos. Llegó a amenazar con devolver a Irán a la edad de piedra. Se estaba empujando la situación al límite, al borde de una guerra total. Incluso ya con la tregua firmada, la Casa Blanca añadió una última condición, una amenaza económica muy potente. Cualquier país que vendiera armas a Irán se enfrentaría a unos aranceles enormes, una forma de asegurarse de que Irán permaneciera aislado durante las negociaciones. Bueno, pasemos ahora al frente diplomático, porque aquí es donde se va a decidir todo. Las miradas del mundo entero están puestas en Islamabad. Allí van a chocar dos visiones, dos planes para el futuro, que son, como veremos, totalmente opuestos. Por un lado, Irán llega a la mesa con una lista de exigencias de máximos. Básicamente, buscan convertir lo que parece una derrota militar en una gran victoria política. Piden de todo: reparaciones de guerra, el fin de las sanciones, la retirada de las tropas estadounidenses y, lo más importante, mantener el control del estrecho y que se reconozca su programa nuclear. Y en la otra esquina del ring, la propuesta de Estados Unidos y sus aliados, que es básicamente lo contrario. Lo que piden es una rendición estratégica total de Teherán. Adiós al programa nuclear, adiós a su influencia en la región a través de milicias y, por supuesto, que Hormuz sea una vía internacional libre para siempre. Y aquí es donde se ve todo con una claridad meridiana. Cuando pones los dos planes uno junto al otro, es que te das cuenta de que las diferencias son abismales, casi insalvables. Hablamos del programa nuclear, de la seguridad en la zona, del futuro del estrecho. No hay, de verdad, casi ningún punto en el que se pongan de acuerdo. Al final, el meollo de la cuestión es este. Es un choque de trenes. Por un lado, Irán, que busca reafirmar su soberanía y su poder en la región, y por el otro, Estados Unidos, que exige garantías de seguridad y sobre todo el control y la libertad de paso en rutas que son estratégicas para el mundo entero. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón, la pregunta definitiva. ¿Esta calma tan frágil es el principio de una paz que pueda durar? ¿O es solo una pequeña pausa antes de la siguiente tormenta? El gran problema para los diplomáticos es que tanto Washington como Teherán ya han salido a decir que han ganado. Han cantado victoria de cara a su gente, a su público. Y eso complica muchísimo las cosas, porque ahora cualquier pequeña concesión se puede ver como una traición. A pesar de que las posturas están a años luz de distancia, desde la Casa Blanca intentan vender un escenario casi de ensueño.
Hablan de que un acuerdo podría traer una edad dorada a Oriente Medio, una reconfiguración total de la región. Así que lo que pasa en Islamabad va a decidir mucho, pero que mucho más que el precio del barril de crudo. Lo que está en juego, en realidad, es la seguridad mundial para los próximos años. Y mientras, el mundo entero mira, conteniendo la respiración, y se hace la gran pregunta: ¿está Oriente Medio a las puertas de esa edad dorada? ¿O esto es solo la calma que precede a una tormenta mucho, mucho más grande? El resumen que hemos hecho exclusivamente para nuestros oyentes y por supuesto vamos a platicar ahorita, que era la gran pregunta que nos hacen muchos, es ¿va a bajar o no el precio de combustibles próximamente en Guatemala? Pero antes de eso, Jorge, quiero hacerte un resumen que a veces no se habla, o sea, ¿cómo realmente está llegando Irán desde el punto de vista militar a las reuniones de Islamabad? Pues básicamente lo que le queda es su ejército de tierra, sus 600,000 hombres. Lo que es aviación, prácticamente destruida o muy anticuada. Lo que es la parte de drones, todavía tienen una parte de drones con los cuales se están defendiendo y algunos misiles que les ha quedado, pero realmente lo que les queda, Jorge, es muy poco. ¿Cómo están sus fuerzas? La Armada y las Fuerzas Aéreas están heridas de muerte, así que básicamente fuera de sus costas no pueden hacer más. Submarinos no tienen. La Marina se reporta que han perdido más o menos 20 buques de guerra, han perdido más de 50 aeronaves. Sus defensas antiaéreas están destruidas alrededor del 60%, su red de radares y baterías. Lo que les queda es su muro de contención, la fuerza terrestre, la Guardia Revolucionaria. Pero esos 600,000 soldados, después de lo que hizo Estados Unidos, que fue enfocarse en destruir radares y ir detrás de la cabeza o la cúpula de mando de Irán, que básicamente fue diezmada, lo que tiene son 600,000 hombres, pero están de una forma fragmentados y obviamente después que han muerto los líderes, la batalla por el poder, porque los seres humanos son los seres humanos al interno, ha de ser impresionante. Más de 40 altos mandos militares de Irán murieron en las primeras horas del ataque y básicamente rompieron la cadena de mando tradicional y las unidades locales están viendo cómo lo hacen de una u otra forma. Así que lo que tienen es, no vamos, o sea, primero Trump consiguió lo que quería, le abrieron el estrecho de Hormuz, que es por 2 semanas, pero le abrieron el estrecho de Hormuz, ya comencemos por ahí. Salir disparados un montón de barcos que estaban esperando. No solamente los barcos, también un montón de gente que estaba ahí atrapada. Ahorita es un éxodo impresionante. Hay unos videos muy impresionantes de ya van a abrir el estrecho de Hormuz por 2 semanas y un montón de gente era en la broma de subiéndose hasta en cayucos. Vamos a salir de acá porque no saben qué va a pasar. Mi cálculo, Jorge, es, y lo que dicen algunos analistas internacionales, es que China, el gran dependiente del petróleo iraní, tuvo mucho que ver en eso de que le torcieran el brazo a Irán de abrir el estrecho de Hormuz. Hay que recordar que lo cerraron, pero a las 2 semanas ya estaban dejando pasar barcos chinos. Después estaban dejando pasar otros barcos, excepto los que tuvieran bandera estadounidense o israelí. O sea, en la práctica estaban dejando pasar o filtrando ciertos barcos. Al final, los más dependientes del petróleo iraní o del estrecho de Hormuz es China, los países asiáticos, India, Pakistán, o sea, ¿por qué está Pakistán involucrado? Porque no solamente dependen del petróleo, sino que además una buena parte de sus habitantes trabajan en el Golfo Pérsico, es la mano de obra. Tanto hindús como pakistaníes y filipinos son la mano de obra que ha construido los edificios y sirve en toda el área turística. Si esas economías sufren un shock, las economías de la India, Pakistán y Filipinas se golpean solo desde el punto de vista de remesas, sin mencionar, por supuesto, toda la dependencia desde el punto de vista del petróleo. Y de hecho, si ustedes ven películas indias, que se los recomiendo, que tienen algunas muy buenas, a mí que me gustan las de espías, tienen muchas de espionaje así generalmente entre India y Pakistán, porque son así los enemigos acérrimos, pero
en esas películas se ve mucho esa parte de la relación que tienen con todos los países del cercano oriente, ¿no? Así es. Entonces tú miras a ¿por qué Pakistán? Porque Pakistán es un ente interesado, es musulmán, tiene desarrollo nuclear, pero de una u otra forma su economía depende más profundamente del Golfo Pérsico que tal vez lo que se pudiera decir India. Luego tiene un acuerdo con Arabia Saudita de mutua cooperación, y básicamente los saudíes le estaban diciendo hace como 2 semanas, mira, ahí te acordás que nosotros te prestamos un montón de plata. Si no entras a apoyarnos en esto que nos está atacando Irán, nos vas a tener que volver el dinero. Ahí te acordás que te di un montón de dinero prestado. O sea, la batalla que ha habido de, bueno, cómo involucrarse ha sido enorme. ¿Qué creo que va a pasar? Hay que recordar el Canal de Panamá. El Canal de Panamá en manos panameñas, pero hay algunos acuerdos internacionales que el Canal de Panamá está de una otra forma, es de interés global. Los estadounidenses, los chinos se habían metido a administrar el canal. No, eso tiene que estar en manos panameñas y gente de confianza. Y con permisito, sacaron a China del control del Canal de Panamá. Mi cálculo, que creo que es al final lo que van a llegar, es una especie de administración del Estrecho de Hormuz, donde probablemente van a estar los europeos, que son los otros golpeados, porque una buena parte del gas que consumen, el gas licuado, el gas natural que consumen en la Unión Europea, tanto para la calefacción como para temas industriales, llega de de los países del Golfo Pérsico. Creo que va a estar en manos de países, obviamente, Asia, Europa, probablemente Estados Unidos va a estar ahí sentado, pero como dijo Trump hace unos días, no quieren apoyarme los de la NATO en este tema para ir a abrir el Estrecho de Hormuz. Vayan ustedes a abrirlo. Total, Estados Unidos, menos creo que del 5% del petróleo que consume Estados Unidos llega desde el Golfo Pérsico. Así que dijo, es problema de ustedes. Y eso es un poco el rifirrafe que hay. Jorge. En efecto, hay mucha distensión, incluso hasta se ha hablado mucho recientemente digo los últimos días, de la salida de Estados Unidos de la OTAN. No creo que vayan a llegar a tanto, aunque probablemente sí, quién sabe, nunca se sabe con Donald Trump, pero de que ya lo están sintiendo, lo están sintiendo, y en cosas tan sencillas aparentemente, como que por ejemplo tuvieron que sacar sacaron a la delegación de la OTAN de Irak, y con el argumento de que era para no meterse en los problemas que hay ahorita en el cercano oriente, entonces mejor de lejitos, y entonces fueron a manejarlo todo lo que estaban en las actividades en Irak desde la base que tienen en Nápoles, en Italia. Pues mira, ¿qué va a pasar las próximas 2 semanas? Bueno, en el tema del precio del combustible, acá hay que recordar que baja el precio del petróleo y eso tiene más o menos un efecto en las compras que se han hecho. Yo honestamente no entiendo cómo. Comenzó a subir el precio del petróleo y automáticamente comenzó a subir el precio del combustible acá, cuando lo que estaban vendiendo era combustible comprado al precio anterior. Así que asumiríamos que se está comenzando a bajar el precio del petróleo, debiera de comenzar a bajar el precio del combustible en Guatemala, utilizando la misma lógica de subió el precio automáticamente del petróleo, subió el precio del combustible, está bajando el precio del petróleo, pues ¿qué va a pasar en Guatemala? La realidad no creo que vaya a bajar en el corto plazo, pero creo que se va a estabilizar. Creo que tenemos que ver si esto se mantiene y el estrecho se va a mantener abierto, cosa que creo que va a suceder. Van a tener que encontrar un punto medio. No creo que Estados Unidos quiera poner bota en tierra, que es básicamente poner soldados, porque eso ya es una guerra en toda forma. Lo que hicieron fue destruir la capacidad de Irán para estar, como se dice en buen chapín, fastidiando a los vecinos. Golpearon a su cúpula y además sus instalaciones nucleares, que era al final lo que querían, evitar que tengan bomba atómica. Ahora la gran batalla es que Trump está exigiendo que le entreguen el uranio enriquecido y a ver qué dicen los iraníes. Al final hay que recordar que China le compra petróleo barato con precios especiales a Irán, que Irán le vende, básicamente su economía depende mucho de China, así que detrás de esa negociación Estados Unidos-Irán está China.
interesado. Y también a la par de Estados Unidos están las monarquías del Golfo Pérsico que fueron golpeadas por Irán, que son monarquías de la rama sunita musulmana que no quieren a los clérigos radicales chiitas que controlan Irán, que también están ahí sentados. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque el estrecho de Hormuz también es de interés de todos. Probablemente, y eso es parte de las propuestas que hay por algún lado, es que el estrecho de Hormuz llegue a ser administrado por un organismo internacional o que se encuentre un acuerdo como lo que es la administración del Canal de Panamá. Veamos qué sucede. Así es, y en cuanto al precio de los combustibles, pues en el largo plazo puede ver uno bien las gráficas de cómo al final son casi idénticas las gráficas del precio del combustible o del petróleo a nivel internacional que los precios locales. Lo que pasa es de que siempre hay variantes así de semanas entre unos y otros. 2 semanas, más o menos. Pero sí hay una correlación, no digo exacta, pero casi exacta, por un lado. Por el otro, si bien es cierto, en efecto, han bajado los combustibles de ayer para hoy, el precio del petróleo bajó casi 20%, ya volvió a subir un poco. Entonces, y adicionalmente, aún con el 20% que bajó ayer o anoche, el precio del petróleo ahorita está un 50% arriba de como estaba hace un mes, hace 5 semanas, aún con la bajada esta de anoche. O sea, no es así que ya va a estar mañana al precio que estaba hace 5 semanas, ¿no? Mi apuesta es que en 2 semanas, si todo se mantiene estable, comienza a bajar el precio del combustible en Guatemala. Dependiendo de cómo vaya bajando el precio del petróleo, irá bajando el precio del combustible, pero no va a ser de la noche a la mañana. Y también habíamos mencionado una propuesta que salió en los últimos días de la semana previa a Semana Santa, que anda circulando por ahí, que lo mencionó en una reunión el secretario de Guerra, Pete Hegseth, que pudiera ser, como se dice, un distractor de, bueno, si vamos a irnos a una guerra en Medio Oriente, igual nosotros nos vamos a encerrar en lo que sería su propuesta de la Gran Norteamérica. Habíamos anunciado que lo íbamos a mencionar y básicamente trata sobre un nuevo perímetro de seguridad que de Alaska a Ecuador ya es un tema de seguridad nacional de Estados Unidos. Y básicamente está diciendo, también es de interés de Estados Unidos desde Alaska hasta Ecuador, incluyendo Groenlandia, así lo dijo. O sea, nos engulleron. Básicamente lo que están diciendo es que en la parte de seguridad nacional somos parte del concepto que ellos están comenzando a desarrollar, que se llama la Gran Norteamérica, y que en la práctica significaría que Guatemala y Centroamérica somos seguridad nacional para Estados Unidos, no tema de relaciones internacionales, que ya está sucediendo, pero con estas propuestas básicamente ya lo están diciendo más abiertamente. El tiempo nos avanzó, como siempre. Hay que recordar que estamos en la celebración de América 250, el 250 aniversario de Estados Unidos, y el 4 de julio la fiesta promete en ese país. Jorge. Así es, así que pues llegamos al final del programa. Muchas gracias, Reni, por haber estado con nosotros, y en efecto pues vamos a celebrar los 250 años de la independencia este año, de la independencia de Estados Unidos, por supuesto. Por supuesto, pues su servidora Reni Bake se despide y hasta el próximo miércoles.